¿Alguna vez te has encontrado en una conversación donde incluso después de decir todo lo que pensabas, te has ido sintiendo que has perdido? ¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta, como si cada palabra pronunciada te alejara aún más de tu propia fuerza? Puede que estés rodeado de personas que hablan fuerte, interrumpen, se burlan y dominan los ambientes con arrogancia disfrazada de confianza. Y tal vez, en el fondo, pensaste que quedarte en silencio era una señal de debilidad, que no defenderte era rendirte, que no reaccionar era perder. Pero ¿y si te dijera que todo eso es una ilusión? Que el verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en su ausencia. Nietzsche, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia, vio algo que pocos tienen el valor de admitir. Quienes hablan demasiado, revelan demasiado. Quienes necesitan convencer ya están en desventaja. El mundo nos enseña que debemos luchar, explicarnos, defender nuestras ideas, como si cada conversación fuera una batalla por la verdad. Pero Nietzsche propone algo diferente, un camino más sutil, más letal e infinitamente más inteligente. Él creía que el silencio no es solo ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora. El silencio desconcierta, desestabiliza, obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Este vídeo es para ti, que constantemente te sientes ignorado, opacado, invalidado. Para ti que sales de las conversaciones con la sensación de que nadie ha escuchado lo que querías decir. Para ti que estás cansado de ser el blanco fácil, el amable, el que intenta mantener la paz mientras otros se aprovechan de tu calma. Quizás hayas confundido tu silencio con sumisión, pero hoy te mostraré que el silencio puede ser tu arma más poderosa y que la verdadera victoria no viene de ganar una discusión, sino de no necesitar entrar en una. Prepárate para ver el silencio bajo una nueva luz, no como ausencia de respuesta, sino como la respuesta definitiva. Vamos a sumergirnos en las ideas de Nietzsche y descubrir cómo dominar cualquier situación sin decir una sola palabra. ¿Por qué sentimos tanta necesidad de responder, de refutar, de corregir, de demostrar que tenemos razón? Porque en el fondo hemos sido condicionados a creer que la verdad debe defenderse con uñas y dientes. Que si permanecemos en silencio, estamos permitiendo que otros ganen. Pero Nietzsche vio esto como un síntoma de nuestra debilidad más profunda, el miedo a parecer débiles. Y detrás de este miedo se encuentra el ego. Un ego frágil que no soporta ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con un ataque y que convierte cualquier conversación en un campo de batalla. Nietzsche dijo que la mayoría de las personas no buscan la verdad cuando discuten, buscan poder. Buscan reafirmar sus creencias no porque sean sólidas, sino porque si se tambalean, todo se derrumba. La argumentación, en este sentido, no es una herramienta de sabiduría, es una armadura defensiva, un grito desesperado del ego por mantener el control de la narrativa. ¿Y qué significa esto? Que cuando te sientes obligado a justificarte, a demostrar tu punto, ya has entrado en ese juego y has perdido. Porque la simple necesidad de justificar tu posición demuestra que sigues atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, comprendido. Nietzsche llamó a esto la moral del rebaño, el comportamiento de quienes viven bajo las expectativas de los demás que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos. Pero esta búsqueda de aprobación es exactamente lo que te hace débil. La verdadera fuerza, dijo Nietzsche, no está en convencer a los demás, sino en no necesitar hacerlo. Está en sostener tu visión, incluso frente a la risa, la crítica, el rechazo. Está en ser incomprendido y permanecer inquebrantable. Lo que él nos propone es un tipo de poder que no se mide en victorias verbales, sino en dominio interno. Un poder que nace de la capacidad de permanecer calmado mientras todos a tu alrededor pierden el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar,
Si realmente quieres ganar, necesitas entender esto. El juego de la discusión es un teatro, y el primero que se levanta a actuar ya ha perdido. Nietzsche sabía que la mente reactiva es una mente subyugada. La mente que observa es la peligrosa porque está por encima de la necesidad de demostrar nada. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo podemos ejercer poder sobre los demás? Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacemos que los otros sientan nuestra fuerza sin decir una sola frase? Nietzsche tenía una respuesta para eso. Y está en el ideal del Übermensch, el ser que trasciende las limitaciones de la moral común y domina el mundo mediante el autocontrol absoluto. En el próximo apartado exploraremos esta figura y entenderemos cómo encarna el uso estratégico del silencio como arma de dominio. ¿Estás listo para este nivel? Porque a partir de aquí, el silencio empieza a hablar. Nietzsche no escribía para los débiles, escribía para los pocos que tenían el valor de mirar hacia adentro, confrontar su propia miseria y transformarla en fuerza. Para él, el ser humano común vive atrapado por convenciones, moralismos y la necesidad del aplauso ajeno. Pero existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. El Übermensch o superhombre no vive reaccionando al mundo. Él da forma al mundo, a su propia imagen. Y la parte más impresionante, que a menudo lo hace en completo silencio. El Übermensch no necesita ganar debates, no participa en juegos emocionales baratos. Observa, comprende, elige cuidadosamente cuándo hablar y, más importante aún, cuándo permanecer en silencio, porque ha entendido algo que los demás ignoran. El silencio es una forma de lenguaje, un lenguaje que no intenta convencer, impone presencia. El silencio del Übermensch no está vacío, es una amenaza, es autoridad. Es el sonido del autodominio. Mientras otros gritan, él impone respeto con su mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades ajenas solo con su calma. Su silencio es un muro. Los que están al otro lado desesperan, intentando adivinar qué hay detrás de él. Y en esa desesperación cometen errores, revelan demasiado, pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad, es control absoluto de la propia energía. Es economía estratégica. El Übermensch sabe que cada palabra hablada es un movimiento revelado. Cada reacción emocional es la exposición de un punto débil. Por eso permanece callado. No porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de demostrar algo a alguien. Su presencia ya habla por él. Y más aún, incomoda, porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a enfrentarse con su propio ruido. En una sociedad de ruido, quienes dominan el silencio son reyes. Nietzsche veía al Übermensch como alguien que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moral. No depende de la validación de nadie. Y por eso es temido. Porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos esos mecanismos. Y cuando habla, es porque sus palabras derribarían un imperio. Pero esto plantea una pregunta esencial. ¿Qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tantas personas se sienten amenazadas cuando alguien simplemente elige no reaccionar? ¿Qué ocurre dentro de la mente humana cuando la confrontación esperada es reemplazada por una ausencia abrumadora? La respuesta está en la psicología, y eso es exactamente lo que exploraremos en el siguiente apartado. Porque para entender el poder del silencio, primero necesitamos entender el caos que genera en la mente de los demás. Y créeme, es mucho más profundo de lo que parece. El silencio no es solo ausencia de sonido. Es un espejo, y lo que refleja para muchos es insoportable.
Cuando eliges no reaccionar, no solo te estás silenciando a ti mismo, estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz, a enfrentar sus propios argumentos sin el consuelo de una resistencia externa. Y eso desestabiliza, porque la mayoría de las personas no hablan para expresarse, hablan para protegerse, para convencerse a sí mismas, para ocultar el vacío que existe entre lo que dicen y lo que son. Y entonces, cuando tú permaneces en silencio, su disfraz se cae. La psicología social ya ha demostrado que en situaciones de confrontación, el silencio se percibe como juicio. No importa si solo estás escuchando. El interlocutor empieza a sentirse expuesto, inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la narrativa. El cerebro humano está en estado de alerta. La amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa. La otra persona empieza a proyectar sus propios miedos sobre ti. ¿Me está juzgando? ¿Ha notado mi inseguridad? ¿Sabe que estoy fingiendo? Y en este campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una cuchilla invisible, corta donde nadie ve, pero todos sienten. Nietzsche intuyó esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive esclava de sus reacciones. Actúa por impulso, reacciona por vanidad, habla por miedo a ser olvidada. El espíritu superior, el que se domina a sí mismo, permanece en silencio, porque sabe que cada palabra dada es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador en los manipuladores. Las personas que se nutren del control emocional necesitan las reacciones ajenas para seguir en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo y el manipulador entra en pánico. Necesita tu respuesta para validar su propia posición. Sin ella, se pierde, se revela, muestra la debilidad que tanto ha intentado ocultar. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también activa dolores no resueltos. Activa traumas de rechazo, abandono, humillación, porque de repente la otra persona se da cuenta de que no es el centro, de que sus palabras no son suficientes, de que su presencia no genera impacto. Y esto es intolerable para el ego narcisista. Por eso, cuando permaneces en silencio, no solo te estás defendiendo, estás atacando donde más duele, en el centro de la ilusión. Por eso el silencio requiere fuerza. Es incómodo no solo para los demás, sino también para ti, porque va en contra de todo lo que te han enseñado. Contra el impulso de reaccionar, de justificarse, de explicarse. Pero es precisamente por eso que es poderoso, porque exige dominio, y el dominio es verdadero poder. Ahora que entiendes cómo opera el silencio en la mente del otro, cómo activa inseguridades, derrumba defensas y desenmascara posturas, es momento de ir más lejos, de dejar de ser solo un observador y convertirte en alguien que usa esta fuerza intencionalmente, estratégicamente. En el siguiente apartado, descubrirás exactamente cómo transformar el silencio en un arma consciente, cómo ganar cualquier discusión sin decir una sola palabra. Y cuando aprendas a hacer esto, nadie podrá controlarte jamás. Ha llegado el momento de dejar de entender solo el poder del silencio y empezar a usarlo. Porque el conocimiento sin práctica es solo teoría muerta. A partir de ahora, aprenderás a transformar tu silencio en un arma de precisión, ya no como un escudo defensivo, sino como una cuchilla afilada lista para cortar las máscaras ajenas en el momento en que menos lo esperan. Y el primer paso es simple, pero brutal. Permanece en silencio cuando tu voluntad grita por una respuesta. Esto requiere fuerza, porque todo en ti querrá reaccionar, querrá justificarse, querrá demostrar que tienes razón. Pero ese deseo
es veneno. Cada vez que cedes a él, revelas que sigues bajo el control de otros, que todavía te importa lo que piensan, que aún estás jugando su juego. El verdadero silencio solo nace cuando matas esa necesidad, cuando entiendes que no le debes nada a nadie, que la verdad no necesita ser hablada para existir. La segunda arma del silencio es la observación. Mientras otros hablan, se pierden en explicaciones e intentan llenar el vacío con palabras, tú escuchas. Pero no escuchas como alguien esperando su turno para hablar. Escuchas como un cazador, como quien oye los pasos de su presa en el bosque. Percibes los miedos escondidos entre líneas, las contradicciones sutiles, las inseguridades disfrazadas de arrogancia, y guardas todo eso. Porque cuando hables, si hablas, será quirúrgico. Será con la precisión de alguien que domina el territorio emocional del otro. La tercera arma es el tiempo. Aprende a dejar que el silencio dure. La pausa es un elemento de tensión, y la tensión es poder. Mientras la otra persona habla, esperando tu reacción y ésta no llega, experimenta un colapso interno. La incomodidad crece. Su mente comienza a llenar el vacío con suposiciones, miedos, paranoia. Una simple mirada acompañada de silencio puede tener más impacto que 10 frases bien formuladas. La cuarta arma es la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre es temido. Porque la gente no sabe qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja. Se vuelven cautelosos. Empiezan a medir cada palabra. Inviertes la lógica de la interacción. De reactivo, te conviertes en el centro gravitacional de la conversación. En este punto, el silencio no es ausencia, es dominio puro. Pero cuidado, no confundas silencio con pasividad. Nietzsche nunca fue un defensor de la debilidad. El silencio del que hablamos aquí es activo, tenso y cargado de intención. No estás reteniendo, estás preparando, eligiendo, posicionándote con un tipo de fuerza que no necesita mostrarse para hacerse sentir. Y cuando llega el momento adecuado, el momento en que el silencio ya ha dicho todo lo que debía, puedes hablar. Una sola frase, un comentario preciso, algo que termina la discusión no porque fue más fuerte, sino porque fue más verdadero, más profundo, más innegable. Pero esto nos lleva a un tema aún más delicado, porque hasta ahora hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar. Pero hay momentos en los que el juego no se trata solo de ganar, se trata de sobrevivir emocionalmente. Hay situaciones en las que las personas no solo están debatiendo contigo, te están usando, manipulando, drenando. Y tú, sin darte cuenta, estás entregando tu poder cada día. Estás siendo dominado sin que se necesite pronunciar una sola palabra. Y ahí es donde entra el punto más oscuro de este camino. Cuando el silencio ya no es una estrategia, sino un grito silencioso de alguien que ha perdido el control de su propia vida. En el siguiente apartado, expondremos esta verdad. Mostraremos cómo puede ser que te estén usando y ni siquiera te estés dando cuenta. Porque mientras tú crees que estás evitando conflictos, alguien puede estar construyendo un imperio sobre tu silencio, y Nietzsche ya lo sabía. ¿Hay algo más perverso que ser silenciado? Es ser condicionado a pensar que el silencio es tu única opción. Que tragar tu ira, ceder en discusiones, evitar el conflicto a toda costa es sinónimo de madurez. Que permanecer callado es un signo de equilibrio. Pero ¿y si te dijera que esto podría ser una trampa? Que muchas veces este tipo de silencio no es sabiduría, es sumisión disfrazada. Nietzsche vio esto con brutal claridad. Lo que tú llamas paz es muchas veces solo tu rendición domesticada. ¿Has notado cómo algunas personas se aprovechan de tu calma, de tu capacidad de escuchar, de pasar por alto, de evitar el enfrentamiento? Imponen sus ideas, sus voluntades, ocupan espacios que eran tuyos, y tú los dejas.
Te convences de que no vale la pena luchar, que es mejor mantener la armonía, que no es para tanto. Pero la verdad es una: estás pagando un precio muy alto por esta falsa paz. Y la peor parte, estás siendo usado por quienes entienden que nunca reaccionarás. Nietzsche habló de la moral de los esclavos. Ese sistema de valores construido por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Es la moral de la resignación, de la culpa, de ser buena persona. Un código invisible que te enseña a anularte, a disminuirte, a conformarte y aún sentirte virtuoso por ello. Pero Nietzsche no escribió para quienes se resignan. Él escribió para quienes se atreven a romper estas cadenas, para quienes se dan cuenta de que están siendo usados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te traga por dentro, estás entregando tu poder sin darte cuenta. Estás siendo moldeado por las expectativas de otros. Ya no eres tú. Eres lo que otros necesitan que seas. Y esto es lo contrario de lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder. Porque la verdadera voluntad de poder no es gritar, no es dominar a otros, es dominarse a uno mismo. Es recuperar el control de tu propia narrativa. Es guardar silencio, no porque tengas miedo, sino porque no le debes nada a nadie. Este silencio de sumisión debe morir, y en su lugar debe nacer el silencio de presencia, el que no se doblega, el que no se humilla, el que no se disculpa por existir, el que se pone de pie en medio del caos y sin decir una palabra, cambia el rumbo de la situación. Este es el silencio que Nietzsche respetaría, el silencio del individuo que se ha convertido en dueño de sí mismo. Pero, ¿cómo llegar a este nivel? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser el dueño de tu propia presencia? ¿Cómo matar la moral del rebaño dentro de ti y renacer como alguien que impone autoridad incluso cuando calla? La respuesta está en la figura más poderosa de la filosofía de Nietzsche, el Übermensch. Ya hemos hablado de él. Ahora es momento de entender cómo convertirse en uno. En el próximo y último capítulo descubrirás lo que se necesita para encarnar este nuevo tipo de ser humano. Porque el mundo no necesita más habladores. Necesita a quienes dominan el silencio y reinan con él. Hemos llegado al punto final. Y ahora necesito que entiendas una cosa con toda la claridad posible. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es un espacio entre frases. El silencio verdadero es pura presencia, es dominio, es la señal de que ya no reaccionas al mundo, lo estás moldeando con tu mera existencia. Nietzsche nunca escribió para quienes se conforman con sobrevivir. Escribió para quienes quieren trascender, para quienes están dispuestos a arrancarse las máscaras impuestas por la sociedad, incluso si duele. El silencio del Übermensch no es el silencio del oprimido, ni del cobarde. Es el silencio del guerrero que ya ha ganado incluso antes de que la batalla comience. Es la quietud de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, porque sabe quién es. Y más importante aún, sabe lo que merece. Ahora mira tu vida. ¿Cuántas veces has permanecido callado por miedo? ¿Por culpa? ¿Por no querer molestar? ¿Cuántas veces has permitido que otros decidan por ti, hablen por ti, pisoteen tu verdad? Basta. Nietzsche diría que vivir así es una ofensa a la existencia misma. Que aceptar este tipo de silencio es traicionarte a ti mismo. A partir de hoy, tu silencio necesita cambiar de tono. Debe dejar de ser una huida y convertirse en un grito invisible de autoridad, un límite, una afirmación de quién eres, incluso si nadie lo entiende. Porque lo que eres no necesita ser entendido, necesita ser vivido. Y eso requiere valentía. ¿Tienes esa valentía? Entonces comenta abajo
Yo elijo el silencio que impone respeto. No solo para que yo sepa que llegaste hasta aquí, sino para que puedas afirmar públicamente esta elección, este compromiso contigo mismo. Porque las palabras tienen poder, incluso cuando hablan sobre el silencio. Y no te detengas aquí. El próximo vídeo es esencial. Ampliará lo que aprendiste aquí y llevará tu mente aún más lejos. Míralo, no por mí, sino porque mereces ir más allá. Y recuerda, los débiles gritan, los fuertes permanecen en silencio. Los sabios eligen cuándo.